El sistema de justicia oral en materia penal está diseñado para que no todos los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos tengan que llevar a la necesidad de desahogar un juicio oral. Hay desde luego algunos bienes jurídicos tutelados de algunos delitos que son mínimos y que no se justificaría echar a andar toda la maquinaria de la investigación del hecho delictivo y lo que implica la administración de justicia. Imaginémonos cuánta gente labora en una fiscalía, desde el propio agente del Ministerio Público, los policías que dependen de esa fiscalía, los servicios periciales, los consumibles para operar, como son hojas, computadoras, tintas, gasolina. Pues estamos hablando de un dineral. Si nos vamos ya a la etapa judicializada, pues también hay que pagar salarios de jueces, la tecnología que se utiliza, el diferimiento de las audiencias. Estamos hablando de un dineral de verdad sin precedentes. Se ha estimado que tanto la investigación del hecho delictivo, de un caso por menor que sea, y hasta que concluya, hay por lo menos una inversión en cada caso de 200,000 pesos mexicanos. Estamos hablando de que si es una cantidad importante de investigaciones, pues no hay dinero que alcance ni para investigar el hecho delictivo, mucho menos para juzgarlo. Y no estamos considerando la ejecución de las sanciones que llegue a imponerse, lo que implica tener muchas veces a personas privadas de su libertad. Las cárceles no están como para automantenerse por el propio reo, y pues hay que darles el subsidio, y ahí se va gran parte del presupuesto de los gobiernos estatales. Es una cantidad económica que puede utilizarse en programas de política pública que benefician en realidad a la sociedad. De tal manera que en este sistema se pensó precisamente en poder simplificar los hechos delictivos que ameriten una lesión muy grave en su bien jurídico tutelado y necesariamente tengan que ir a juicio. Pero hay otros tipos penales que permiten que las partes puedan llegar a conciliar intereses. De ahí pues que la justicia restaurativa sea fundamental en este esquema de justicia oral, con la finalidad de que de un 10 a un 15% de los casos que inician con la noticia criminal y que se investigan puedan llegar a juicio oral solamente, y el otro 80, 85% o inclusive el 90% quede diluido en la etapa de investigación a través de la justicia restaurativa. ¿Cómo opera la justicia restaurativa y qué papel fundamental juega en este esquema? Hay delitos establecidos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que te establecen unas sanciones determinadas mínimas y también delitos perseguibles por querella. En estos casos hay posibilidades que las partes puedan advenir sus intereses de tal manera que el fiscal, una vez que recibe la noticia criminal a través de una querella o una denuncia, está facultado, e inclusive la Corte dice que está obligado, no solamente facultado, para remitirla a justicia restaurativa y sea un mediador el que tenga que echar a andar los mecanismos de negociación, de conciliación y de conciliación de intereses para poder advenir en las partes, sentar a quien se dice víctima o ofendido, sentar al imputado sin presencia de los defensores o asesores jurídicos como abogados, porque a veces somos nosotros mismos los que evitamos que las partes lleguen a un buen arreglo. El mediador les explica las consecuencias de enfrentar un procedimiento de carácter penal. La víctima, muchas veces revictimización por estar dando muchas vueltas a la fiscalía, por tener que pagar en ocasiones a un asesor jurídico privado, y el defensor, desde luego que también le va a cobrar al imputado, sobre todo si fuera privado, pero también viene un desgaste psicológico que difícilmente es superado. El rencor entre las partes se queda latente y a la postre puede dar como consecuencia que vaya aumentando ese desánimo y que puedan cometerse conductas más graves tanto uno para el otro o viceversa. La justicia restaurativa pretende precisamente restaurar ese posible daño, que el mediador advenga a las partes, que les explique las consecuencias de un procedimiento de esta naturaleza y que puedan llegar a puntos de coincidencia.
Hay delitos de querella que permiten otorgamientos de perdón, permiten inclusive que no se pueda llegar a una negociación en un momento determinado, pero que queda abierta la puerta para que a futuro también se logre. La idea es que los delitos que la ley permite se pueda llegar a conciliar, se puedan negociar las partes, puedan coincidir y que el asunto quede debidamente culminado. Es cierto que podríamos pensar que si se llega a una negociación o a una conciliación en un asunto determinado, se estaría generando impunidad. Eso se ha dicho mucho y se ha criticado, pero ¿sabe qué? No es así, porque la puerta no siempre está abierta para llegar a esos puntos de coincidencia. Se supone que la persona que llega a cometer un hecho delictivo lo llega a materializar de manera esporádica. Si ya es un delincuente habitual, que lo vemos cometer un delito hoy y mañana otro, no crea que va a tener esa misma posibilidad de poder llegar a una conciliación. Ya no. La ley solamente le permite que pueda hacerlo a través de algunas modalidades y con ciertas restricciones. Tenemos acuerdos reparatorios, donde la propia ley permite que las partes lleguen a negociaciones entre ellos. Es un pacto, se genera un acuerdo de cumplimiento inmediato del tracto sucesivo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que se pudiera celebrar un nuevo acuerdo en otra carpeta de investigación distinta, en otros supuestos, una vez que hubiese transcurrido 5 años a partir de que se celebró el primero. Desde luego eso hace que si se trata de un delincuente habitual, comete un hecho delictivo 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años después, no tiene esta oportunidad, aunque el delito pudiera permitirlo. Creo yo que vale la pena que podamos nosotros buscar mecanismos que permitan que las partes concilien intereses, no solamente porque se evita un desgaste económico en los órganos encargados de investigar y perseguir el delito o de juzgarlos, sino, ¿sabe qué? Para hacer conciencia también en la gente, que podamos evitar que los rencores entre ellos crezcan y que a futuro, desde luego, se hagan reclamos más importantes, y también que ese rencor se vaya heredando a través de las generaciones y de los propios hijos. Desafortunadamente, no concebimos a veces eso como una realidad y queremos actuar cuando ya es demasiado tarde. La justicia restaurativa tiene esa pretensión. Hoy en día, la justicia restaurativa en fase inicial de investigación depende de la Fiscalía General de Justicia de los estados, pero eso no obsta como para que también el propio Poder Judicial pueda crear sus propios organismos de justicia restaurativa o de centros de mediación, con la firme intención de ¿qué? De conciliar intereses y tratar de vivir en armonía, que es el último fin.